Nunca olvidaré aquel golpe sordo en la puerta. 3 golpes pesados que hicieron que un escalofrío recorriera mi espalda, como si un martillo se hubiera estrellado contra el corazón de nuestra casa. Y en ese mismo instante me lancé de mi asiento, deslizándome descalzo por el suelo frío. Abrí la puerta de un tirón con un grito ahogado y quedé cegado por la luz de los reflectores. El aire helado de la noche me golpeó el rostro junto con el olor a gasolina de los motores encendidos. Y allí, en el umbral, estaban 3 hombres con chaquetas negras y las letras brillantes de AIC. Sus miradas no dejaban ninguna duda de que venían por mí. Y solo entonces escuché mi propia voz, ronca, rota por la sorpresa, preguntando qué pasaba, aunque la respuesta era obvia, porque en ese mismo instante la vi a ella, a mi hijastra, de pie un poco más atrás, en la penumbra del pasillo, con el teléfono en las manos. Su rostro estaba pálido, pero su mirada serena, demasiado serena, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. Pronunciaron mi nombre, mi apellido, mi fecha de nacimiento. Lo hicieron con una frialdad mecánica, como si yo no fuera una persona, sino una línea más en su protocolo. Yo permanecía paralizado, sin poder apartar la vista del rostro de la muchacha a la que había criado junto a su madre, a la que había comprado regalos de cumpleaños, llevado a la escuela, ayudado con las tareas, y precisamente ella sostenía el teléfono como si acabara de pulsar el botón que cambiaría mi vida para siempre. Y en ese segundo sentí que el mundo se desmoronaba, porque la traición dentro de la familia no es un cuchillo que te atraviesa de golpe, es un veneno lento que te paraliza desde adentro. A mi espalda escuché el grito de mi esposa. Corrió hacia el pasillo todavía en bata, con el cabello despeinado y los ojos enrojecidos por el sueño. Yo veía cómo le temblaban las manos mientras intentaba cubrirme con su cuerpo. Gritaba a los agentes que aquello era un error, que había un malentendido, que su marido tenía derechos, pero ellos no escuchaban, porque la orden de arresto ya estaba abierta en las manos del mayor, y su voz sonaba como una sentencia, como la puerta de una celda que se cierra para siempre. Intenté respirar, pero el aire se cortaba porque otro sonido emergía de mi pecho, el llanto de mi hijo pequeño desde la habitación. Se había despertado por el ruido. Me llamaba papá, y esa palabra me atravesó con más fuerza que el metal de las esposas que ya brillaban en las manos de la gente, porque comprendí que mi niño sería testigo de una escena que yo daría lo que fuera por borrar de su memoria. Y aún así, lo que más me quemaba no era eso, sino que al volverme, una vez más, vi cómo mi hijastra bajaba los ojos, guardaba el teléfono en el bolsillo de su sudadera y daba un paso atrás, apartándose definitivamente de mí, y en su rostro no leí miedo ni culpa, sino celos, esa envidia oscura que había visto antes en su mirada cuando notaba que su madre volvía a sonreír conmigo. Y en ese instante todo tuvo sentido, porque fue esa muchacha la que marcó el número. Fue ella quien abrió la puerta a mi pesadilla. Entraron en la casa, revisaron las habitaciones, sin dejarme siquiera ponerme los zapatos. Mi esposa se aferraba a mi mano, gritaba que no podían hacerlo, y yo sentía cómo sus dedos se deslizaban de los míos cuando me separaron de ella, y justo en el instante en que el metal de las esposas se cerró sobre mis muñecas, comprendí que todos los años de confianza, todas las noches de trabajo por esta familia, todos los sacrificios hechos por ellos, quedaban reducidos a nada, por una sola llamada, hecha por aquella a quien yo había intentado amar como a una hija propia. El agente más alto dio un paso al frente y levantó un papel que brillaba bajo la luz blanca de la linterna. Sus palabras retumbaban en la sala como martillazos. Tenemos
Una orden de arresto, dijo sin inmutarse, y mientras lo leía, en voz monótona, yo sentía que cada letra se clavaba en mi piel, como si estuviera firmando mi condena sin siquiera preguntarme nada. Mi esposa lloraba a mi lado, con la bata abierta y el cabello revuelto, suplicando que se detuvieran, que debían equivocarse, que su marido no era un criminal, que lo único que yo había hecho era trabajar y sostener a la familia. Pero ellos no respondían, se limitaban a cumplir con un guión frío, programado, donde la humanidad no tenía cabida. Uno de ellos me pidió que levantara las manos. Su voz era dura, pero sin gritos, y esa calma me aterraba más que cualquier amenaza, porque reflejaba la seguridad de quien sabe que tiene todo el poder. Obedecí mecánicamente, como un autómata, mientras en mi mente solo resonaba la imagen de mi hijo sollozando desde su cuarto, su vocecita temblorosa repitiendo «papá», y mis piernas a punto de ceder bajo el peso de esa palabra. Mi esposa se interpuso de nuevo, extendió los brazos intentando cubrirme, y por un momento creí que la apartarían con brusquedad, pero el agente mayor la sostuvo por los hombros y con un tono casi paternal le dijo que no empeorara las cosas, que era mejor colaborar. Y esa frase fue como un golpe invisible, porque vi cómo ella se derrumbaba en ese mismo instante, como si todo el suelo bajo nuestros pies hubiera desaparecido, y yo supe que estábamos atrapados en una maquinaria que no se detendría por lágrimas ni por súplicas. Mientras me esposaban, sentí el frío del metal cerrarse con un chasquido que me dejó sin aire. Mis muñecas ardían, no tanto por la presión, sino por la humillación, de sentirme reducido a un prisionero frente a los ojos de mi familia. Escuché a mi esposa gritar mi nombre como si quisiera arrancarlo de las manos de ellos. Vi cómo se aferraba al marco de la puerta cuando intentaron apartarla, y en ese caos mi mirada buscó una última vez a mi hijastra, que seguía allí, de pie, inmóvil, con el rostro iluminado por el resplandor de la calle, y su expresión era un espejo cruel. No había sorpresa, no había horror, solo una calma que confirmaba que ella ya había elegido este destino para mí. Intenté decir algo, explicar, gritar que aquello era una traición, pero mi voz no salía, atrapada entre la rabia y el dolor. Lo único que conseguí fue mirar fijamente sus ojos. Esos mismos ojos que años atrás me habían mirado con desconfianza cuando la conocí, cuando intenté acercarme a ella como a una hija, y que ahora me miraban con la certeza de quien sabe que ha ganado, porque sabía perfectamente que era ella quien había marcado ese número, ella quien había abierto la grieta en la que me estaba hundiendo. Los agentes comenzaron a sacarme hacia la puerta. Mi esposa luchaba contra dos de ellos como si su fuerza pudiera detenerlos. Sus gritos se mezclaban con el llanto de mi hijo, con el eco metálico de mis pasos en el suelo de madera, y todo parecía un sueño febril, una pesadilla que no terminaba, hasta que el aire frío de la madrugada me golpeó de nuevo y vi las luces rojas y azules girando sobre los vehículos estacionados frente a nuestra casa, iluminando todo el vecindario como si fuera un escenario montado para exponer mi caída. Mientras me empujaban hacia la camioneta blanca, con barrotes en las ventanas, escuché un sollozo ahogado detrás de mí. Giré la cabeza lo suficiente para ver a mi esposa de rodillas en la entrada, con el rostro hundido en las manos, y detrás de ella, mi hijastra, erguida, con los brazos cruzados, como una sombra que lo observaba todo. Y en ese contraste brutal, entendí que el verdadero enemigo no estaba afuera con chalecos de ICE, sino adentro de mi propia casa, en la sangre de la mujer que decía quererme y en la mirada de la hija que nunca me aceptó como padre. En la celda de la camioneta, con las muñecas ardiendo bajo el metal
y el zumbido constante del motor llenando el silencio, cerré los ojos un instante, intentando ordenar mis pensamientos, pero lo único que regresaba una y otra vez era esa mirada serena de mi hijastra, esa calma que no correspondía al caos que acababa de estallar en nuestra casa. Y fue allí cuando la primera chispa de sospecha encendió un fuego dentro de mí, porque no era natural que una muchacha viera cómo arrestaban a su padrastro y no mostrara ni un temblor en la voz, ni un gesto de sorpresa, ni siquiera un movimiento de instinto hacia su madre que se desmoronaba frente a los agentes. Recordé, como una ráfaga, la manera en que en los últimos meses ella me observaba en silencio desde el umbral de la cocina mientras yo llegaba agotado del trabajo. La manera en que desviaba la mirada cuando yo le hablaba sobre la universidad, sobre su futuro, o cuando intentaba compartir la mesa como una familia. Y comprendí que en esos gestos silenciosos había algo más profundo que simple adolescencia. Había un rencor que nunca supe descifrar, una hostilidad que se disfrazaba de indiferencia. Mientras el vehículo avanzaba por calles que ya no reconocía, sentí como las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar con un ruido áspero. Esa noche, antes del golpe en la puerta, yo había escuchado un susurro en el pasillo, pasos suaves, un crujido de madera que no presté atención porque pensé que era ella bajando a beber agua, pero ahora entendía que aquel movimiento coincidía con el momento en que alguien tomó un teléfono, marcó un número y entregó mi nombre. Me mordí los labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre, porque en ese instante lo supe. Había sido ella. No necesitaba pruebas para reconocerlo. Su mirada era la confirmación, esa tranquilidad de quien espera que las cosas sucedan, porque sabe que ya las puso en marcha. El recuerdo más punzante me golpeó como un ladrillo. La manera en que me observó cuando por fin logré que su madre sonriera otra vez después de años de soledad. Aquel brillo de celos que apareció en sus ojos adolescentes, como si yo estuviera robándole algo que le pertenecía, como si la felicidad de su madre fuera un tesoro privado que yo había invadido. Desde entonces supe que había una grieta, pero la ignoré, convencido de que el tiempo y mi cariño podrían sellarla. Qué ingenuo fui. Apreté los puños dentro de las esposas, intentando ignorar el dolor en las muñecas, y en mi mente solo aparecía una pregunta, una y otra vez. ¿Cómo puede un miembro de tu propia familia mirarte a los ojos y decidir destruirte? ¿A qué clase de resentimiento profundo puede llevar a una hija a poner en riesgo a la propia madre con tal de expulsar al hombre que intentaba construir un hogar? El agente sentado frente a mí me observaba de reojo, quizá acostumbrado a ver ese mismo silencio en otros detenidos, pero no podía imaginar el torbellino que me devoraba por dentro, porque mi enemigo no era el uniforme negro con letras ICE, sino la calma de una adolescente que se había transformado en verdugo. Y mientras la camioneta doblaba hacia la autopista y las luces de mi barrio quedaban atrás, como brasas apagadas, juré que esa mirada serena no sería el final de mi historia. Juré que descubriría por qué lo hizo y que aunque ahora me sintiera encadenado y derrotado, aún tenía un arma escondida, una verdad que tarde o temprano saldría a la luz, porque lo único más fuerte que el miedo es la certeza de haber sido traicionado dentro de tu propia casa. Cuando la camioneta avanzaba devorando millas en la oscuridad, yo cerré los ojos con fuerza, y como una marea inevitable, los recuerdos me arrastraron hacia atrás, hacia aquel primer día en que vi a la mujer que más tarde se convertiría en mi esposa, la mujer que me devolvió la esperanza de una vida diferente, y también hacia aquella niña que con los años me llamaría
padrastro, con los labios tensos, como si la palabra le pesara en la lengua. Era el verano de 2016 en Phoenix. El calor quemaba las aceras y yo trabajaba jornadas dobles en construcción para enviar algo de dinero a mi familia en México. La rutina era cemento, polvo y silencio, hasta que una tarde entré en una pequeña cafetería de barrio buscando un café barato. Allí estaba ella, detrás del mostrador, con un delantal manchado de harina, con el cabello recogido a toda prisa y un cansancio en los ojos que no lograba apagar su sonrisa tímida. Recuerdo que pedí un café y terminé quedándome casi una hora solo para escucharla hablar, porque en sus palabras había una mezcla de fortaleza y ternura que me resultó imposible ignorar. Poco a poco los encuentros se hicieron frecuentes. Yo regresaba después del trabajo cubierto de polvo. Ella ya sabía lo que iba a pedir. Me guardaba un panecillo, aunque ya no quedara nada en las vitrinas. Y entre conversaciones sobre música y sobre lo difícil que era sobrevivir en este país, me confesó que tenía una hija adolescente, que su vida se resumía en trabajar, pagar cuentas y proteger a esa niña que era lo único que le quedaba después de un matrimonio roto. Fue en ese instante cuando entendí que lo que yo sentía no era solo atracción, era la certeza de que podía construir con ella algo real, algo que no se derrumbara con la primera tormenta. Comenzamos a vernos fuera de la cafetería, largas caminatas por el vecindario, cenas improvisadas en mi pequeño apartamento, hasta que un día me presentó a su hija, una muchacha de ojos oscuros y gesto desconfiado, que me miró como si yo fuera un intruso en un territorio sagrado. Yo hice todo lo posible por ganarme su confianza. La llevaba a la escuela cuando su madre trabajaba temprano. Le ayudaba con los deberes de matemáticas, aunque llegara exhausto. Asistía a sus presentaciones escolares sentado en la última fila, siempre con la esperanza de que me mirara con un poco menos de frialdad. Y cada pequeño gesto suyo, cada mínimo agradecimiento, era para mí una victoria silenciosa. En esos primeros años nada fue fácil, pero me aferré con fuerza a la idea de que podía ser un nuevo padre para ella, que con paciencia y constancia lograría demostrarle que no había venido a quitarle nada, sino a sumar, a cuidar de su madre y también de ella, a crear un hogar donde el miedo y la carencia quedaran atrás. Trabajaba sin descanso, aceptaba horas extras, me privaba de ropa nueva o de cualquier lujo para poder llevarlas a un restaurante de vez en cuando, para comprarle a mi hijastra los tenis que deseaba, para ver en su rostro, aunque fuera un destello, de alegría. Recuerdo especialmente un cumpleaños suyo. Ahorré durante semanas para regalarle el teléfono que quería. Cuando se lo entregué, lo sostuvo entre las manos con una mezcla de sorpresa y orgullo. Me dio las gracias con un abrazo breve, casi incómodo. Pero para mí, fue como si el mundo entero se abriera, porque pensé que ese era el inicio de una relación real, de un vínculo que poco a poco crecería. Lo que nunca supe fue cuánto resentimiento acumulaba en silencio, cuánto le pesaba ver a su madre sonreír conmigo, cuánto sentía que yo ocupaba un lugar que en su corazón debía ser solo suyo. Yo me convencí de que el tiempo curaba todo, que con trabajo, sacrificio y paciencia todo era posible, y por eso cerré los ojos ante las primeras señales, ante esa frialdad que nunca desapareció del todo, ante esos silencios que se volvían muros invisibles en nuestra propia casa. Con el paso de los años, nuestra vida parecía encontrar un ritmo sereno. Yo trabajaba largas jornadas, pero al regresar a casa encontraba a mi esposa esperándome con una cena sencilla y una sonrisa cansada. Y esa sonrisa era para mí la mayor recompensa, porque sabía que durante mucho tiempo ella había vivido en soledad y que ahora
Se permitía volver a reír, a bailar conmigo en la sala, aunque no hubiera música, a despertar sin miedo a un futuro incierto. Pero cada vez que esos momentos de felicidad se hacían visibles, yo sentía la mirada de mi hijastra clavada en nosotros como un recordatorio de que para ella no era motivo de alegría, sino de amenaza. Ella observaba en silencio desde el pasillo cuando yo abrazaba a su madre en la cocina, cuando bromeábamos sobre cosas triviales o hacíamos planes para el fin de semana. Y en sus ojos se dibujaba una sombra de celos que trataba de ocultar con indiferencia, pero que yo alcanzaba a percibir en la tensión de su mandíbula, en la manera en que se encerraba en su cuarto con la música demasiado alta, como si necesitara ahogar las risas que escuchaba al otro lado de la puerta. Al principio creí que era la rebeldía normal de la adolescencia, que con el tiempo aceptaría que su madre merecía ser feliz, que yo no había venido a arrebatarle nada, sino a sumar. Pero poco a poco, esa rebeldía se transformó en pequeños gestos que revelaban un resentimiento más profundo. Comentarios cortantes durante la cena, un portazo cada vez que yo intentaba hablarle, la manera en que corregía con sarcasmo cualquier cosa que dijera, como si quisiera recordarme que nunca sería su verdadero padre. Hubo una tarde en particular que se me quedó grabada. Estábamos los tres en el salón. Yo había llegado antes de lo habitual y preparaba una cena sorpresa. Mi esposa reía conmigo mientras picábamos verduras, y de pronto la vimos a ella parada en el umbral, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. No dijo nada, solo se quedó observándonos hasta que mi esposa le preguntó si quería ayudarnos, y su respuesta fue un murmullo lleno de veneno. «Ya tienes con quién divertirte, ¿no?» Luego subió las escaleras y se encerró de golpe, dejando un silencio pesado que ni la risa ni el cuchillo sobre la tabla pudieron romper. Esa frase me persiguió durante mucho tiempo, porque resumía en pocas palabras lo que ella sentía, que yo había llegado para robarle la atención de su madre, para ocupar un espacio que antes le pertenecía por completo, y aunque mi esposa intentaba restarle importancia, diciendo que eran cosas de la edad, yo sabía que en su corazón esa herida se hacía más profunda cada día. A veces la escuchaba discutir con su madre a puerta cerrada. No alcanzaba a distinguir todas las palabras, pero sí las acusaciones veladas. «Ya no me escuchas, solo piensas en él. Antes éramos tú y yo, ahora siempre está él». Frases cargadas de una rabia adolescente que me dejaban un sabor amargo, porque comprendía que mi presencia, en lugar de darle seguridad, se había convertido en una sombra que ella rechazaba con todas sus fuerzas. Yo trataba de compensar, de demostrarle que no quería quitarle el lugar que tenía en la vida de su madre, que había suficiente amor para las dos, pero cada intento terminaba en un muro de silencio o en un reproche disfrazado de broma. Y mientras más buscaba acercarme, más clara era la distancia que ella levantaba entre nosotros, como si ya hubiera decidido que yo era un intruso al que nunca aceptaría. En esos años aprendí a vivir con esa tensión latente, con el contraste entre la calidez de mi esposa y la hostilidad silenciosa de su hija, sin imaginar que aquella semilla de celos crecería en secreto hasta convertirse en el arma que un día usaría contra mí. El conflicto estalló una noche cualquiera, sin previo aviso, como una chispa que prende fuego a un cuarto lleno de gasolina. Yo había regresado tarde del trabajo y la casa estaba en silencio. Mi esposa dormía ya en nuestra habitación, y pensé que todo estaba en calma. Pero al subir las escaleras, escuché un murmullo detrás de la puerta de la muchacha, una voz cargada de rabia que no esperaba. Abrí apenas para asomarme y la encontré allí sentada en la cama,
con la luz tenue del escritorio encendida. Tenía los auriculares colgando del cuello y los ojos brillando de lágrimas contenidas. Cuando me vio, se levantó de golpe, como si hubiera estado esperando ese momento para soltar lo que llevaba meses guardando. ¿Sabes qué? Me dijo con la voz temblorosa pero firme. Tú le quitaste a mi mamá. Me la robaste como si fuera tuya. Antes ella era mía. Era solo para mí, y desde que llegaste ya no la tengo. Me quedé paralizado, intentando ordenar una respuesta, pero cada palabra que se me ocurría parecía inútil. Frente a esa mirada cargada de resentimiento, traté de acercarme y explicarle que yo no había venido a quitar nada, que el amor de una madre no se reparte como si fueran migajas, que lo mío con ella era distinto. Pero ella levantó la mano para detenerme, los ojos llenos de rabia y de celos. Siempre dices que eres parte de la familia, pero no lo eres. Nunca lo serás. Escupió con una dureza que me desgarró. Yo lo veo. Ella ríe contigo. Te mira de una forma en que nunca me miró a mí. ¿Y sabes qué siento? Que me quedé afuera, que me empujaste a un rincón de mi propia casa. No supe qué contestar, porque sus palabras tenían la crudeza de una verdad subjetiva que no podía desmentir. En su corazón, realmente estaba convencida de que yo había desplazado el lugar que le correspondía, que mi amor hacia su madre era una invasión. Y mientras la escuchaba, entendí que aquello no era un simple berrinche adolescente. Era un resentimiento profundo, enquistado, que tarde o temprano encontraría una salida peligrosa. Esa noche mi esposa despertó con el ruido de la discusión y subió alarmada. Nos encontró frente a frente. La tensión en el aire era tan densa que parecía un cristal a punto de romperse. Intentó abrazar a su hija, calmarla con caricias y palabras suaves. No digas eso. Él no me ha quitado nada. Tú siempre serás mi hija y nada cambiará eso. Pero la muchacha no se dejó tocar. Se apartó con un gesto brusco y lanzó una última frase que todavía resuena en mi memoria como un presagio. Algún día vas a entender lo que siento cuando ya no lo tengas aquí. Se encerró en su cuarto de un portazo que hizo temblar los marcos. Mi esposa me miró con los ojos llenos de lágrimas, murmurando que no le hiciera caso, que todo pasaría, que solo eran arranques de una edad difícil. Pero en el fondo, ambos sabíamos que aquello no era pasajero, que había una herida abierta que ninguna palabra podía cerrar. Esa noche, acostado junto a mi esposa, escuchaba el silencio de la casa, interrumpido solo por los sollozos contenidos que venían del cuarto de su hija. Y supe con un frío terrible que esas lágrimas no eran de dolor, sino de odio, y que tarde o temprano se transformarían en acciones que ninguno de nosotros podría detener. El trayecto terminó frente a un edificio gris sin ventanas, rodeado de cercas metálicas y alambres de púas iluminados por reflectores que parecían cortar la oscuridad como cuchillas. Allí me bajaron con brusquedad, esposado, sintiendo el eco metálico de cada paso en el pasillo que olía a humedad y desinfectante. Un lugar diseñado no para albergar personas, sino para despojarlas de cualquier rastro de dignidad. Y al cruzar esas puertas, entendí que mi vida ya no me pertenecía, que era apenas un número más en un sistema que no conoce nombres ni historias. Me condujeron hasta una celda compartida donde 5 hombres me miraron en silencio. Sus ojos cansados reflejaban la misma mezcla de miedo y resignación. Algunos apenas levantaron la vista, otros siguieron recostados contra la pared, como si hubieran aprendido que mirar a los recién llegados era perder energía. Me senté en un rincón sobre una litera dura, intentando acomodar el cuerpo adolorido, y de inmediato el murmullo de la noche se mezcló con mis pensamientos, esos que regresaban una y otra vez
a la escena de mi casa, a la figura inmóvil de mi hijastra con el teléfono en la mano. Me pregunté si de verdad podía haber sido ella, si una adolescente era capaz de algo tan frío, de llamar a inmigración con el riesgo de destrozar a su propia madre. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido cobraban aquellos detalles que yo había ignorado. Sus desapariciones repentinas cuando hablábamos de mis documentos, su mirada fija cada vez que sonaba mi teléfono, la forma en que se apartaba de las conversaciones en cuanto mencionábamos el futuro. Los recuerdos me golpeaban como martillazos. La discusión en la que me dijo que le había robado a su madre, el portazo que todavía resonaba en mi cabeza y sobre todo esa frase final: algún día vas a entender lo que siento cuando ya no lo tengas aquí. Una amenaza disfrazada de confesión, que ahora cobraba un significado escalofriante. Aún así, en medio de esa tormenta de sospechas, una voz interior me susurraba que tal vez no estaba solo en su traición, que quizá había alguien más moviendo los hilos, porque la llamada registrada, el detalle del número oficial, la rapidez con que los agentes actuaron, todo parecía demasiado organizado para provenir únicamente de la rabia adolescente de una muchacha. La celda se llenó de un murmullo bajo cuando apagaron las luces. Algunos hombres comenzaron a rezar en voz baja. Otros se acomodaron bajo las mantas ásperas como si se entregaran a la resignación. Yo me quedé despierto mirando el techo oscuro, escuchando el eco de las llaves y los pasos de los guardias. Y en ese silencio, mi mente era un campo de batalla, porque por primera vez empecé a considerar que la traición no había venido solo de una adolescente celosa, sino quizás de alguien más cercano, alguien que también tenía acceso a mis secretos, alguien en quien yo confiaba ciegamente. El sueño no llegó esa noche, solo la certeza de que debía mantenerme alerta, porque allí, entre esas paredes grises, la verdad comenzaba a perfilarse como una sombra aún más peligrosa que el frío del metal en mis muñecas. La segunda noche en el centro de detención fue aún más larga que la primera. El silencio se interrumpía por gritos lejanos, portazos metálicos y el constante zumbido de la ventilación, y en medio de esa oscuridad empecé a repasar una y otra vez los últimos meses como si mi memoria fuera un rompecabezas roto que necesitaba recomponer para entender cómo había terminado allí. Cada detalle olvidado regresaba con una claridad dolorosa. Las veces que en la mesa yo hablaba de mis papeles, de la posibilidad de regularizar mi situación, y ella, mi hijastra, se levantaba en silencio con el pretexto de buscar algo en su cuarto o de contestar un mensaje en su teléfono, siempre desapareciendo justo en esos momentos, como si no quisiera escuchar, como si esas conversaciones fueran una amenaza directa para ella. Recordé aquella tarde en que mencioné que un compañero me había hablado de un abogado confiable, y mientras yo contaba esperanzado la posibilidad de hacer una cita, noté de reojo cómo ella se puso rígida. Bajó los ojos y, sin decir palabra, abandonó la sala con el teléfono apretado en la mano, cerrando la puerta de golpe. Entonces pensé que era simple aburrimiento, pero ahora entendía que cada una de esas salidas era una señal de alarma que yo me negué a leer. Más imágenes llegaron como latigazos. La vez que me escuchó hablar con un vecino sobre impuestos y de inmediato subió a su cuarto con paso acelerado. La ocasión en que intenté explicarle a su madre los riesgos de no tener un estatus legal, y ella apareció de pronto en el pasillo fingiendo buscar agua, con el teléfono iluminado en la palma como si estuviera tomando nota de cada palabra. La sospecha crecía dentro de mí como un fuego que no podía apagar, porque todas esas escenas que antes parecían insignificantes
ahora dibujaban un patrón claro, una cadena de momentos en los que ella estuvo allí, siempre presente, siempre escuchando, siempre retirándose justo antes de que la conversación se volviera demasiado comprometedora. Y yo, ciego por mi confianza, nunca entendí que estaba recogiendo la información que algún día usaría en mi contra. Intenté convencerme de que quizá todo era producto de mi paranoia, de que en realidad seguía siendo solo una adolescente con sus problemas de celos, pero bastaba cerrar los ojos para ver de nuevo su rostro sereno durante el arresto, esa calma imposible que confirmaba que ella ya sabía lo que iba a ocurrir, que no era sorpresa, sino cumplimiento de un plan que llevaba tiempo gestando. Mientras tanto, en la celda, los hombres a mi alrededor hablaban de sus propias historias de traición. Un patrón que los entregó para ahorrarse dinero, un amigo que los vendió por una recompensa, un vecino que llamó por venganza, y yo escuchaba, con el corazón encogido, porque entre todas esas narraciones reconocía la mía, solo que en mi caso, el traidor no era un extraño, sino alguien que había crecido bajo el mismo techo, alguien a quien yo había tratado de amar como a una hija. El rumor de llaves acercándose me devolvió a la realidad. El guardia abrió la puerta para hacer el conteo rutinario y luego volvió a cerrarla con un estrépito que retumbó en mis huesos. Y en ese instante me juré a mí mismo que no podía quedarme de brazos cruzados, que debía recordar cada detalle, cada palabra, cada gesto de esos meses recientes, porque en medio de tanta oscuridad, esa era mi única arma. La memoria que me mostraba que la traición había comenzado mucho antes de aquella llamada fatídica. La mañana del tercer día me sacaron de la celda para un interrogatorio. El pasillo olía a café rancio y a papeles húmedos. Me condujeron hasta una oficina estrecha donde un agente revisaba un archivo digital en una pantalla. Apenas me miró cuando me senté frente a él, esposado todavía, y comenzó a leer con voz neutra los datos de la denuncia que había iniciado todo. Yo trataba de controlar la respiración, convencido de que en cualquier momento aparecería el nombre de mi hijastra. Pero lo que escuché me heló la sangre. La llamada inicial, aquella que puso en marcha la maquinaria de ICE, había sido registrada desde un número telefónico vinculado legalmente a mi esposa, a la mujer que en ese mismo instante yo imaginaba llorando en nuestra casa, suplicando por mí, defendiendo mi nombre. Sentí un vacío en el estómago, un vértigo imposible de describir, porque todo mi odio, toda mi rabia de los últimos días estaba dirigida hacia la muchacha, y de pronto la sombra se expandía hasta cubrir a la persona en la que más confiaba, la que me prometía cada noche que nunca me dejaría solo, la que juraba que haríamos frente a todo juntos. El agente siguió hablando con indiferencia, mencionando que había existido más de un contacto, que además de la llamada se habían enviado correos electrónicos anónimos desde una cuenta recién creada, y que la coincidencia del número de registro con mi esposa era parte de la investigación. Yo apenas lo escuchaba. Mi mente giraba en espiral entre incredulidad y traición, intentando encontrar una explicación lógica. ¿Podía ser que alguien hubiera usado sus datos? ¿Un error administrativo? ¿Una coincidencia maldita? ¿O acaso lo que yo me negaba a aceptar, que mi propia esposa hubiera permitido o incluso participado en aquella traición? Recordé de golpe algunos silencios suyos que antes me parecían cansancio. Las noches en que decía tener dolores de cabeza y evitaba hablar de mis papeles, las veces que cambiaba de tema cuando yo mencionaba abogados o posibilidades de regularización, y esa última semana, cuando noté en sus ojos una sombra extraña,
una especie de tristeza resignada que confundí con preocupación por el dinero, pero que ahora se me revelaba como una verdad mucho más oscura. El agente terminó de leer y me entregó un papel con sellos oficiales. Allí estaba la transcripción de los reportes, no con nombres claros, pero sí con datos que apuntaban, como un dedo acusador, hacia la persona que compartía mi cama, mi mesa y mi vida. Y tuve que cerrar los ojos con fuerza para no gritar, porque dentro de mí, la certeza de que la traición venía desde el corazón mismo de mi casa se hacía insoportable. Cuando me devolvieron a la celda, mis compañeros me miraron con la resignación de quienes saben que cada uno carga su propio infierno. Yo me senté en la litera y me cubrí el rostro con las manos, y allí en la penumbra de aquel lugar entendí que mis sospechas ya no podían limitarse a una adolescente celosa, que la red era más amplia y más venenosa, y que si no descubría la verdad completa, moriría consumido por la duda. Esa noche, mientras los demás dormían, repetí en mi mente una y otra vez el nombre de mi esposa, el sonido de su voz, la calidez de sus abrazos, preguntándome en qué momento la mujer, que prometió protegerme, se había convertido en el eslabón que abría la puerta de mi ruina. Esa noche en la celda, mientras escuchaba la respiración pesada de los hombres que dormían a mi alrededor, mi mente me arrastró hacia el pasado, hacia los secretos que mi esposa había intentado enterrar y que ahora regresaban como fantasmas a atormentar cada rincón de mi memoria, porque en su historia había silencios que nunca supe descifrar, huecos que yo cubrí con confianza, pero que tal vez eran grietas por donde se filtraba la verdad. Recordé la primera vez que me habló de su antiguo matrimonio. Lo hizo en voz baja, casi como si confesara un pecado. Me dijo que había estado casada con un hombre violento, que la había controlado durante años y que había tenido que reunir toda la fuerza posible para escapar con su hija, aquella niña a la que yo trataba de acercarme sin éxito, y aunque no me dio muchos detalles, me aseguró que jamás permitiría que nada volviera a poner en riesgo a su hija, que por ella era capaz de cualquier sacrificio, de cualquier decisión extrema. Yo admiré aquella determinación, la tomé como una muestra de su fortaleza, sin imaginar que algún día esas palabras sonarían en mi cabeza con un eco distinto, como una advertencia que nunca supe escuchar. Hubo momentos en los que noté cómo protegía a su hija incluso de mí, aunque yo no le había dado motivos para desconfiar. Si la muchacha tenía un mal día, mi esposa se interponía. Me pedía paciencia, me pedía silencio, me decía que no entendía lo que había sufrido, que debía darle espacio, y yo lo aceptaba con amor, convencido de que todo era parte del proceso de sanar, sin darme cuenta de que en ese exceso de cuidado se estaba formando un muro que algún día podría volverse contra mí. También recordé las noches en que hablaba por teléfono con alguien, y al verme entrar al cuarto, cambiaba de tono, bajaba la voz o inventaba que era una amiga del trabajo, y aunque nunca encontré pruebas de nada, la sensación de que había un mundo que no compartía conmigo me acompañó siempre, una sombra que decidí ignorar para no abrir grietas en lo que yo creía un hogar seguro. Pensé en su mirada las últimas semanas, en esa mezcla de amor y tristeza que parecía querer decirme algo que nunca se atrevió a pronunciar. Y ahora me preguntaba si no sería que en su interior ya había tomado una decisión, si quizá había permitido que su hija hiciera aquella llamada porque creía que así la protegía, porque pensaba que apartándome de sus vidas estaba cumpliendo su juramento de madre antes que el de esposa. La idea me destrozaba por dentro. Podía ser que la mujer a la que entregué mis días y mis noches, aquella por la que me levantaba cada mañana con fuerzas para seguir trabajando, hubiera participado, aunque en silencio,
en la traición que me tenía ahora encerrado. En la oscuridad de la celda sentí un nudo en la garganta, porque por primera vez entendí que no se trataba solo de la rabia de una adolescente, sino de un pacto silencioso entre madre e hija. Un acuerdo en el que yo era la pieza sobrante, el intruso que debía ser expulsado para que ellas recuperaran su mundo a solas, y el simple pensamiento de esa posibilidad me dejó sin aliento, como si la traición tuviera dos rostros y ambos me miraran desde el mismo techo bajo el que había creído encontrar refugio. Al amanecer, me sacaron de la celda una vez más. Las puertas metálicas se abrieron con un chirrido que me heló la sangre y dos guardias me escoltaron por un pasillo interminable hasta una sala de interrogatorios iluminada con luces frías que parecían arrancar cualquier rastro de humanidad del lugar. La mesa era de metal, las paredes desnudas, y frente a mí se sentaron dos agentes, uno con el cabello canoso y gesto cansado, el otro más joven, con mirada afilada, ambos con carpetas llenas de papeles que parecían ya conocer de memoria. El mayor comenzó con preguntas rutinarias: mi nombre, mi fecha de entrada al país, mis últimos empleos, y yo respondí lo justo, consciente de que cada palabra podía usarse en mi contra. Pero todo cambió cuando el más joven abrió una carpeta y deslizó unas hojas sobre la mesa, acercándolas lo suficiente para que yo leyera los fragmentos subrayados. La información que recibimos es muy específica, dijo con voz seca. No vino de un desconocido, no vino de alguien de la calle. Alguien que lo conoce muy bien habló con nosotros. Sentí un golpe en el estómago, porque aunque no mencionó nombres, entendí de inmediato la dirección de sus palabras, la insinuación clara de que la traición había nacido en mi propia casa. Intenté mantener el rostro firme, pero mi respiración se agitaba y mis manos esposadas comenzaron a sudar. ¿Qué quieren decir con eso?, alcancé a preguntar, aunque mi voz sonaba más a súplica que a desafío. El agente canoso me observó con compasión fingida, como quien ya conoce la verdad y espera que el otro se derrumbe. Lo que decimos es que solo alguien de su familia podía saber detalles sobre sus movimientos, sobre sus intentos de regularizarse, sobre las horas en que estaba solo en casa. Eso no lo sabe cualquiera. Las palabras se clavaban en mí como cuchillas. Recordé de inmediato las salidas sospechosas de mi hijastra, los silencios de mi esposa, las conversaciones interrumpidas, y sentí que todo el peso del mundo caía sobre mis hombros. No sé de qué hablan, mentí con la poca fuerza que me quedaba. Mi familia nunca haría algo así. El agente joven sonrió apenas, como si esperara esa respuesta. A veces la familia es la primera en dar la espalda. Hemos visto cientos de casos como el suyo. Gente que confió en su propio hogar y terminó aquí, en esta misma silla. No respondí. Bajé la mirada a la mesa metálica, donde mi reflejo distorsionado me devolvía la imagen de un hombre derrotado. Dentro de mí ardía una mezcla de rabia y dolor. Rabia por la certeza de que sabían más de lo que estaban diciendo. Dolor porque intuía que tenían razón, que el golpe no había venido de un extraño, sino de alguien a quien yo había abrazado cada día como parte de mi vida. El interrogatorio continuó con preguntas que apenas escuchaba. Yo asentía o negaba sin procesar, porque en mi mente solo quedaba un eco, la voz de la gente diciendo que la información había salido de mi familia, y esa idea me acompañó incluso cuando me devolvieron a la celda, resonando en mi cabeza como un martillo, confirmando el peor de mis temores, que el enemigo no estaba fuera, sino en el corazón mismo de mi hogar. 2 días después del interrogatorio, me llamaron de nuevo a la oficina de un funcionario administrativo. Esta vez no eran preguntas lo que me esperaba,
sino un sobre con sellos oficiales que colocaron frente a mí con indiferencia, como si fuera un simple trámite más en medio de tantos otros casos. Pero para mí, ese sobre era una bomba a punto de estallar. El hombre que lo entregó apenas levantó la vista de su escritorio. Me dijo que allí estaban los documentos relacionados con mi expediente y me ordenó revisarlos y firmar la recepción. Sus palabras eran mecánicas, pero mis manos temblaban cuando abrí el sobre y vi, entre papeles llenos de códigos y fechas, una copia de la denuncia anónima que había desencadenado mi arresto. Al principio, creí que sería imposible identificar al responsable, porque estaba redactada con frases impersonales, como si la hubiera escrito alguien que se escondía detrás de un muro. Pero entonces, al final del documento, encontré la dirección de correo electrónico desde donde había sido enviada. Un email que reconocí de inmediato porque yo mismo lo había visto en la pantalla del computador de casa. Un email que pertenecía a mi hijastra. Sentí que el aire desaparecía, que las paredes se cerraban sobre mí. Mis manos sudaban tanto que apenas podía sostener las hojas, y el golpe más duro no fue descubrir que la había enviado ella, porque en el fondo ya lo sospechaba, sino ver confirmada en tinta y papel la traición que me negaba a aceptar, ver cómo aquella niña a la que había comprado regalos, a la que había acompañado en silencios y rebeldías, era la misma que había redactado cada palabra para entregarme. Leí la denuncia, con el corazón en un puño. Describía mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, incluso el lugar exacto donde trabajaba y la hora en que solía regresar a casa. Detalles que solo podían provenir de alguien que vivía bajo el mismo techo, alguien que me observaba cada día en silencio. Pero lo que me destrozó no fue la precisión de los datos, sino el tono del mensaje, esa frialdad cruel que hablaba de mí como si fuera un desconocido, como si no hubiera compartido con ella comidas, viajes cortos, noches de películas en familia, y lo que más me hirió fue una frase al final. Este hombre no debe seguir aquí. Está engañando a mi madre. Las palabras resonaban en mi cabeza como un eco venenoso, porque allí estaba condensada toda su rabia, toda su envidia, la idea de que yo había robado a su madre y que la única forma de recuperarla era expulsarme de su vida, aunque eso significara destruir nuestra familia. Cuando el funcionario me pidió la firma de recepción, apenas pude trazar un garabato torpe, mis manos temblaban demasiado, y al devolverme los papeles, me limité a asentir en silencio, tragándome el grito que me quemaba la garganta. De regreso en la celda, me senté en la litera con los documentos escondidos entre las rodillas, y allí, bajo la luz tenue que se filtraba por una rendija, volví a leer cada línea, una y otra vez, hasta que las letras se borraban frente a mis ojos llenos de lágrimas. Y en ese momento comprendí que ya no se trataba de sospechas ni de intuiciones. Tenía pruebas. Tenía en mis manos la confirmación de que la traición venía de mi propia casa, de la hija de la mujer que decía amarme, de la muchacha a la que yo había intentado querer como a una hija propia. Creí que ya nada podía sorprenderme después de ver el correo electrónico de mi hijastra como origen de la denuncia. Pero me equivoqué. Aquella misma noche, mientras repasaba una y otra vez las páginas bajo la tenue luz del pasillo que se filtraba en la celda, mis ojos tropezaron con una línea que antes había leído de manera automática sin detenerme demasiado, pero que de pronto brilló como una cuchillada. Mamá no puede saber. Eran 5 palabras, cortas, escondidas casi al final del mensaje, como una instrucción dirigida a alguien más, como si el correo no hubiera sido escrito solo para los agentes, sino también para proteger a su madre de la verdad. Y ese detalle abrió una grieta nueva y más dolorosa
que todo lo anterior, porque me enfrentaba a la posibilidad de que mi esposa no hubiera estado completamente fuera del plan. Me quedé helado, repasando cada letra con los labios, murmurando en silencio esa frase una y otra vez, hasta que sentí que se me deshacía la garganta. ¿Qué significaba exactamente? Era una advertencia de la hija hacia los agentes, un ruego de que no mencionaran su nombre delante de su madre, o era la confesión de que la madre ya sabía algo y había permitido que la hija actuara por las sombras para no cargar con la culpa directa. La duda me taladraba el cráneo mientras intentaba recordar los últimos días en casa. La noche antes de mi arresto, mi esposa estaba extrañamente callada. Me abrazó más fuerte de lo normal, como si supiera que era la última vez. Yo lo tomé como un gesto de amor, de miedo por el futuro incierto que nos rodeaba, pero ahora entendía que podía haber sido una despedida disfrazada. Me pregunté si aquellas veces en que ella defendía a su hija frente a mis quejas eran simples actos de protección maternal, o parte de una complicidad más profunda, una alianza silenciosa en la que yo era el enemigo común. Esa frase, «mamá no puede saber», sonaba menos a advertencia y más a estrategia, como si ambas hubieran construido un muro de secretos donde yo era el único excluido. Sentir rabia, sí, pero también una tristeza insoportable, porque nada duele tanto como pensar que la mujer en la que has depositado toda tu confianza pudo haber permitido, aunque en silencio, que su propia hija apretara el gatillo que terminó por destruir tu vida. Mientras mis compañeros de celda dormían, yo permanecí despierto, con las hojas dobladas entre las manos sudorosas, leyendo y releyendo esa línea maldita, hasta que las letras parecían bailar frente a mis ojos. Y en ese insomnio brutal, juré que, si algún día salía de allí, confrontaría a ambas, exigiría respuestas, porque necesitaba saber hasta dónde llegaba la traición. Si mi esposa había sido cómplice, o simplemente una víctima más de las decisiones de su hija. La madrugada se hizo eterna. El eco metálico de las puertas se mezclaba con mis pensamientos como un martillo constante. Y cuando por fin me venció el cansancio, lo último que vi en mi mente fue esa frase escrita en tinta negra sobre un papel oficial, ardiendo como una sentencia que no me dejaría jamás. Mamá no puede saber. Me contaron después, a través de un abogado que pudo visitar a mi esposa, cómo estalló la verdad en nuestra casa, cómo ese correo electrónico que yo había recibido en la celda llegó también a sus manos y encendió un incendio imposible de apagar. Mi esposa lo leyó con los ojos desorbitados, primero incrédula, luego con una furia que no sabía contener, y fue directamente a la habitación de su hija con el papel temblando entre las manos, exigiendo explicaciones que llevaba años evitando. La muchacha estaba sentada en su cama, como siempre con el teléfono en la mano, y cuando su madre le mostró la hoja y la frase final, «Mamá no puede saber», no intentó negarlo, no lloró ni se defendió con excusas, simplemente levantó la vista con una calma desafiante y dijo, «Lo hice porque tenía que hacerlo». Mi esposa explotó en lágrimas. Le preguntó cómo podía haber traicionado así al hombre que había trabajado por ellas, que había sacrificado todo por la familia, y la respuesta de su hija fue un grito cargado de resentimiento. «Él no era mi familia. Tú me mentiste. Me obligaste a aceptarlo cuando yo nunca lo quise. Él se metió en nuestra vida y te robó de mí. Igual que mi papá, te perdió por culpa de él». Las palabras retumbaron en la casa como golpes, y mi esposa intentó acercarse para abrazarla, para hacerla entrar en razón. Pero la muchacha se apartó con violencia, con los ojos llenos de lágrimas rabiosas, acusándola de ser cómplice, de haber elegido a un extraño por encima de su propia hija.
Tú lo protegías a él. Nunca me escuchaste, y ahora me culpas por hacer lo que tú nunca tuviste el valor de hacer, gritó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas sin borrar el fuego de su mirada. Mi esposa se derrumbó en la puerta, comprendiendo al fin que el silencio, las excusas y las defensas ciegas solo habían alimentado un odio que creció en la oscuridad hasta volverse irreparable. Lloró suplicando que se detuviera, que todavía estaban a tiempo de reparar algo, pero su hija le respondió con un murmullo gélido. «Ya no hay nada que reparar, mamá. Yo ya hice lo que tú nunca quisiste. Lo saqué de nuestra vida». El abogado me contó que después de aquella pelea hubo un silencio insoportable en la casa, un silencio que no era de reconciliación, sino de ruinas, como si entre ambas se hubiera levantado un muro imposible de derribar. Mi esposa se encerró en su cuarto a llorar, y su hija pasó la noche despierta, enviando mensajes a escondidas, como si quisiera reafirmar su victoria, como si necesitara contarle al mundo que había ganado la batalla que durante años había librado en silencio. Cuando escuché esa historia desde la celda, sentí que una parte de mí se quebraba para siempre, porque aunque yo ya sospechaba de ella, confirmarlo a través de la confesión directa era como recibir el último clavo en el ataúd de la confianza. Y lo más doloroso era saber que en ese enfrentamiento no había vencedores. La hija había perdido a su inocencia, la madre a su paz, y yo a mi familia entera. En medio de la desesperación y el encierro, cuando todo parecía perdido y la traición ya no dejaba espacio para la esperanza, recordé algo que había guardado casi por casualidad, como si una voz interior me hubiera advertido de que algún día lo necesitaría. Era una grabación en mi propio teléfono, un archivo de audio que había dejado olvidado en la memoria, testigo de una conversación que mi hijastra había tenido semanas antes con una amiga en la sala, sin imaginar que el dispositivo estaba encendido. Aquel día, yo había salido temprano a trabajar, pero regresé porque olvidé unos documentos, y al entrar en casa, escuché risas y voces bajas. Ella hablaba por videollamada con alguien de su edad, y en medio de la charla, entre bromas y confesiones adolescentes, soltó palabras que entonces me parecieron un desahogo exagerado, pero que ahora brillaban como un arma cargada. «Ya verás, amiga, pronto no estará más aquí. Lo voy a sacar de nuestras vidas. Mi mamá volverá a ser solo mía, como antes. Nadie va a ocupar su lugar», dijo con una seguridad que me estremeció incluso en aquel momento. Yo, en lugar de confrontarla, opté por activar la grabadora de mi teléfono y dejar que siguiera hablando, pensando que tal vez algún día necesitaría recordarle esas palabras. En la grabación, su amiga intentaba calmarla. Le decía que no exagerara, que yo no era tan malo, pero ella insistía con un tono cortante. «No entiendes. Él me robó a mi mamá. Cada sonrisa que le da a él es una que me quita a mí. Y si tengo que hacer algo para que se vaya, lo haré. Nadie me lo va a impedir». En ese instante cerré la grabadora y guardé el archivo en silencio, como si quisiera esconder no solo las pruebas, sino también la herida que me había causado escuchar a la hija de la mujer que amaba convertirme en enemigo declarado. Nunca hablé de ello con mi esposa, tal vez por miedo, tal vez por vergüenza, pero ahora, entre las paredes frías del centro de detención, comprendí que aquella grabación era mi única arma, mi única defensa contra un sistema que me devoraba y contra una familia que me había dado la espalda. Esa noche pedí a un compañero de celda que llamara a un número de confianza, a un viejo amigo que todavía conservaba mi teléfono y podía acceder a los archivos. Le di instrucciones claras, que buscara el audio,
que lo copiara, que lo guardara como si fuera un tesoro, porque en esas palabras estaba mi salvación. Mientras intentaba dormir, con el zumbido metálico del lugar retumbando en mi cabeza, me repetía una y otra vez que no estaba del todo vencido, que todavía tenía una pieza capaz de cambiar la partida, que esa voz grabada, tan llena de rabia y confesión, podía convertirse en la llave que me devolviera la libertad, o al menos en la prueba irrefutable de que no había sido el destino ni un error lo que me trajo aquí, sino la traición consciente de una hija cegada por los celos. Creí que lo había entendido todo, que la traición tenía un solo rostro, el de mi hijastra, pero la verdad se reveló aún más oscura de lo que imaginaba. Una tarde, mientras esperaba en la sala común del centro de detención para hablar con mi abogado, escuché fragmentos de una conversación entre dos guardias que no se percataron de mi presencia. Hablaban de un vecino colaborador, alguien que había reforzado la denuncia con información adicional, y aunque no mencionaron nombres, bastó esa pista para que mi memoria empezara a hilar los recuerdos. Pensé en nuestro vecino, aquel hombre de mirada dura y sonrisa forzada que vivía frente a nuestra casa, siempre con banderas en el porche y comentarios envenenados disfrazados de cortesía. Más de una vez lo había sorprendido observando mi llegada del trabajo, tomando nota con ojos fríos, y alguna vez incluso me había lanzado indirectas. Este barrio era tranquilo antes, ahora cualquiera entra y se queda. Yo lo ignoraba, convencido de que eran solo prejuicios, pero ahora entendía que detrás de esas frases se escondía un odio activo, dispuesto a convertirse en acción. El abogado confirmó mis sospechas horas después. Había tenido acceso a más documentos y me mostró copias parciales de los reportes. No solo estaba la dirección de correo de mi hijastra, también había llamadas desde el teléfono de aquel vecino. Y lo más aterrador era la coincidencia entre la información que él proporcionaba y los datos que solo podían salir de dentro de mi casa. Era evidente que no actuaron separados, que hubo un puente entre ambos, un pacto que mezclaba el resentimiento adolescente con el racismo de un hombre que me había querido fuera desde el primer día. La conclusión me golpeó como un ladrillo. Mi hijastra no solo me había denunciado por celos, lo había hecho de la mano de un vecino que la manipuló, que la convenció de que estaba haciendo lo correcto, incluso ofreciéndole dinero a cambio. Y cuanto más lo pensaba, más encajaban las piezas. Aquella tarde en que la vi conversando con alguien en el jardín, aquel saludo incómodo que compartieron cuando creían que yo no miraba, los mensajes que recibía en su teléfono con una sonrisa que no era la de una amiga, sino la de alguien que la hacía sentir poderosa. La imagen me resultaba insoportable, una adolescente buscando recuperar el amor exclusivo de su madre, y un hombre adulto, lleno de odio y prejuicio, aprovechando esa fragilidad para usarla como instrumento. Era un pacto perverso, donde cada uno obtenía lo que quería. Él, la satisfacción de expulsar a un inmigrante. Ella, la ilusión de recuperar a su madre en soledad. Esa noche, de regreso en la celda, no pude cerrar los ojos. Sentía rabia, sí, pero también una certeza creciente. Esa verdad era aún más peligrosa que la anterior, porque demostraba que la traición no había sido solo un asunto familiar, sino parte de un entramado más amplio, un complot en el que la inocencia, rota de una hija, y el odio de un vecino habían sellado mi destino. Los días en el centro comenzaron a correr como arena entre los dedos, y cada amanecer traía una nueva amenaza. Rumores de deportaciones express, listas con nombres que se actualizaban a diario, familias separadas en cuestión de horas.
Yo vivía pendiente de cada paso de los guardias, de cada papel que se deslizaba bajo las puertas metálicas, porque sabía que en cualquier momento mi nombre aparecería allí y el reloj se detendría para siempre. Mi abogado me visitó con el rostro serio. Sus palabras fueron como un golpe seco. Han acelerado tu proceso. Quieren sacarte del país en menos de 2 semanas. Sentí que la sangre me abandonaba, que el aire desaparecía, porque de pronto el tiempo dejó de ser un recurso y se convirtió en un enemigo implacable. Tenía días, quizá horas, para demostrar que todo era una trampa, para probar que la denuncia no era fruto de la justicia, sino de la venganza y del odio. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi hijo llamándome desde la ventana, a mi esposa derrumbada en la puerta, a mi hijastra con el teléfono en la mano y la certeza de que podía perderlo todo antes de poder usar la grabación, antes de que el abogado lograra presentar las pruebas, me arrancaba el sueño y la calma. Los guardias pasaban con una indiferencia que me taladraba el alma, sus pasos firmes, sus voces secas anunciando los nombres de los próximos en la lista, y yo apretaba los puños, esperando no escuchar el mío, sintiendo el corazón golpear contra las costillas como un martillo desesperado. Cada vez que un hombre recogía sus pocas pertenencias para ser trasladado, la celda quedaba más fría, más vacía, como si me mostraran de antemano el destino que me esperaba. El abogado me insistía en mantener la calma, en confiar en que la grabación y los documentos podían inclinar la balanza, pero yo veía la maquinaria de ICE avanzar como un tren desbocado, sin detenerse por lágrimas ni súplicas, y en mi interior crecía el presentimiento de que tal vez no tendría suficiente tiempo para demostrar la verdad. Intenté escribir cartas a mi esposa, a mi hijo, a la misma hijastra que me había traicionado, pero ninguna palabra era suficiente. Todo me parecía un grito mudo frente al ruido ensordecedor de la burocracia que ya había decidido mi destino. Y en ese laberinto de miedo comprendí que la verdadera tortura no era la celda, ni las esposas, ni los guardias. Era el reloj implacable que avanzaba sin compasión, recordándome a cada segundo que mi vida en este país se desmoronaba y que tal vez estaba viviendo los últimos días antes de ser arrancado para siempre de todo lo que había construido. El día que recibí la visita de mi abogado, supe que había llegado el momento decisivo. Me condujeron a la sala de entrevistas con las muñecas aún marcadas por las esposas, y allí estaba él, con la carpeta repleta de documentos y una mirada de urgencia que no intentó disimular. Apenas me senté, saqué de entre mis pocas pertenencias el papel doblado donde había anotado la instrucción, el archivo exacto, la grabación guardada en mi teléfono que mi amigo había recuperado y enviado con seguridad. El abogado colocó sus auriculares, presionó play y en la sala retumbó aquella voz que me perseguía incluso en sueños. La de mi hijastra, confesando con arrogancia que me sacaría de la casa, que lo haría aunque su madre no lo supiera, que nadie la detendría. Sus palabras se mezclaban con la risa nerviosa de su amiga al otro lado de la llamada, y cada frase era un puñal que al mismo tiempo me hería y me daba esperanza. Cuando terminó de escuchar, el abogado levantó la vista con determinación. «Esto cambia todo», dijo con voz firme. «Es la prueba de que la denuncia no fue un acto de justicia, sino un acto personal de venganza. No garantiza tu libertad inmediata, pero nos da un arma poderosa para frenar la deportación». En ese instante, la puerta se abrió y mi esposa entró con el permiso especial que había solicitado. Venía con los ojos hinchados de tanto llorar, con las manos temblorosas, y apenas me vio,
se lanzó a abrazarme, ignorando la presencia de los guardias. Me susurró entre sollozos que estaba haciendo todo lo posible, que había buscado ayuda en organizaciones, que había suplicado a abogados, que no podía dejarme ir sin luchar hasta el último aliento. Yo la miré con una mezcla de amor y duda, recordando la frase maldita en el correo, «Mamá no puede saber», preguntándome si de verdad había sido ignorante de todo o si, en lo más profundo, había permitido que su hija actuara. Pero cuando la vi aferrada a mis manos, con los ojos inundados de desesperación, decidí creer en ella, porque en ese momento lo único que necesitaba era sentir que no estaba completamente solo. El abogado nos explicó que debía presentar la grabación cuanto antes, que solicitaría una audiencia de emergencia, que intentarían frenar la deportación acelerada, y yo asentí con la garganta cerrada, sabiendo que esa era mi última carta, la única que podía salvarme del abismo. Cuando se acabó el tiempo de la visita, mi esposa me abrazó una vez más y me dijo con voz rota, «No te voy a dejar caer, pase lo que pase». Pero mientras salía escoltada por los guardias, yo no pude evitar sentir el peso de la incertidumbre, la sensación de que aunque ella luchara ahora, había secretos detrás de sus ojos que nunca me atrevería a nombrar. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí con una chispa de esperanza, una chispa frágil, porque sabía que el reloj seguía avanzando y que mi destino dependía de que aquella grabación fuera escuchada antes de que el sistema me borrara para siempre. La esperanza que me dio la grabación duró apenas unos días, porque cuando parecía que había una posibilidad de frenar la deportación, la verdad final se abrió como un abismo bajo mis pies. Fue el propio abogado quien me lo confesó, con un tono grave que nunca le había escuchado antes. Me explicó que, al revisar a fondo los documentos y los registros de llamadas, había aparecido un patrón imposible de ignorar. No solo la dirección de correo de mi hijastra estaba vinculada a la denuncia, también había comunicaciones previas desde el número oficial de mi esposa, y lo más devastador, mensajes entre ambas que demostraban que ella, en silencio, lo había permitido. El golpe fue brutal, porque hasta ese momento me aferraba a la idea de que mi esposa era inocente, que luchaba desesperada por salvarme, que estaba siendo víctima del odio ciego de su hija, pero las pruebas decían otra cosa. Ella sabía. No fue quien escribió directamente, ni quien llamó a Ise, pero había cerrado los ojos y dejado que la muchacha hiciera el trabajo sucio, como si en su silencio se escondiera el deseo de que yo desapareciera de sus vidas. Recordé entonces las señales que había ignorado. Aquellas noches en que me abrazaba más fuerte de lo normal, como si fuera una despedida anticipada. Las evasivas, cuando yo hablaba de abogados, el cansancio extraño en su mirada, mezcla de culpa y resignación. Todo cobraba sentido bajo la luz cruel de esta revelación. Cuando el abogado me preguntó si quería escuchar las transcripciones, dudé, pero al final asentí. Y allí estaban las frases que me destrozaron. Mamá no quiere hablar de eso, pero sabe que estoy haciendo lo correcto. Ella dice que no puede detenerme, que quizá es lo mejor. Esas palabras eran la confirmación de que la complicidad no era una sospecha, sino una certeza escrita en letras negras. Me quedé mudo, incapaz de respirar, con el pecho ardiendo de rabia y tristeza. No solo me había traicionado una adolescente cegada por los celos, sino también la mujer que había jurado amarme, la que había prometido estar a mi lado en la tormenta. Ambas habían decidido que yo sobraba, que era un obstáculo para su vieja vida, y habían elegido entregarme a un sistema que sabía muy bien cómo borrar personas. En mi celda, esa noche,
No hubo lágrimas. Hubo un silencio tan profundo que me pareció escuchar mi propio corazón romperse en pedazos, porque ya no se trataba de luchar contra Ice, ni siquiera contra la mentira de una denuncia. Se trataba de aceptar que todo lo que había construido, toda la confianza, todo el amor que entregué, había sido devorado desde dentro por quienes yo consideraba mi familia. Y en esa oscuridad me hice una promesa. Si salía con vida de aquel lugar, si lograba detener la deportación, ya no volvería a ser el mismo hombre. Porque la traición me había marcado para siempre, y la certeza de haber amado a las personas equivocadas era la herida más profunda de todas.